Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Así es, comenzamos esta charla en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y les agradecemos que nos acompañen y escuchen como es cada semana. La relación México-Estados Unidos ha sido complicada en este caso particular debido a la reciente administración del presidente de los Estados Unidos, justamente Donald Trump. La parte económica ha sido el mayor conflicto aparentemente, no solamente con México, sino con otras naciones. Por eso, para hablar hoy de un tema que está en boca de todos, que son los aranceles, nos acompaña el doctor en Ciencia Jurídica y consultor en Comercio Exterior y Negocios Internacionales, Israel Díaz Escobar Sánchez. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Gracias por estar otra vez en el podcast. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Todo muy bien, Víctor. ¿Tú qué tal? Muy bien, pues muchas gracias. Interesante el tema hoy, sin duda, porque pues la parte económica seguimos viendo la macro y lejana, porque hablamos de los aranceles, tarifas, si no me equivoco, le dicen en los Estados Unidos. Sí. Pero, ¿dónde empieza todo esto? A ver, ayúdanos a entender cómo comienza esta situación tan complicada que se veía muy lejana en un mundo globalizado. Sí, claro. Puedo hablar del mandato anterior de Donald Trump, por ahí de 2018. Empezó a echarle un ojo al tema del acero, del aluminio. Por ahí estableció aranceles, no sé si recuerde el auditorio, pero en el mandato anterior impuso aranceles a China. Y desde ahí se quedaron y parece que Joe Biden los dejó como estaban, ni subió ni bajó. Un tema pendiente que se fue postergando, mismo Trump lo fue postergando, acero y aluminio del mundo entero, no nada más para China, y se fue postergando, que si entraban en vigor, que no. Y hoy que regresa Donald Trump, como que dijo, oye, esos pendientes hay que retomarlos y hay que ver qué vamos a hacer con ellos. O sea, puedo decirte que en esta historia reciente, como bien comentaste, no nos lo esperábamos. O sea, estamos 2025, más de 50 años de haber empezado el tema de la globalización como la conocemos, pues no pensaríamos que hubiera marcha atrás. Y sí fue Estados Unidos el que dijo, aquí le vamos a parar, porque así no me está funcionando. ¿Dónde fue el punto de quiebre? ¿En la relación México-Estados Unidos o principalmente México-China? Porque aquí se ve que más bien se están peleando dos potencias, dos gigantes, y los afectados somos todos. Sí, claro. Bueno, el punto de quiebre fue desde la administración anterior. Hizo mucho ruido el TEMEC a Donald Trump. Yo soy de la idea de que TEMEC benefició a México al día siguiente, o sea, 1994, México se vio beneficiado y de ahí en adelante nos beneficiamos muchísimo de este tratado. Yo también creo que en aquel entonces, pues estamos hablando ya de más de 30 años, a Estados Unidos le perjudicó. Se quedó sin manufactura, sin empleos de manufactura, sector secundario principalmente, que fue lo que nosotros recibimos. O sea, nosotros recibimos mucha maquiladora, etcétera, y eso fue lo que a nosotros nos ayudó mucho. Si volteamos a ese entonces, sí puedo pensar que para Estados Unidos un TEMEC es injusto. Voy a dejar a un lado con todo respeto a Canadá. Hablo Estados Unidos-México. Pero Estados Unidos se logró sobreponer. Yo creo que si una empresa, una icónica Ford o General Motors, si saca su producción, efectivamente pierde empleos de manufactura, pero eficienta sus costos, se hace más competitiva, puede competir no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional, en mejores circunstancias, y a esa empresa le va mejor. Sí, el tema de los empleos no son en cantidad los mismos, pero en calidad sí. Y es lo que, si revisamos las estadísticas, los empleos en servicios en Estados Unidos subieron del 90 y tantos hasta la fecha. Pues entonces yo creo que ¿quién cobra más? ¿Una persona que ofrece servicios o una persona que está en el trabajo de manufactura? Entonces yo creo que Estados Unidos debería de pensar y decir, ¿cómo le hago para generar más empleos del sector terciario, servicios, en lugar de querer regresar a los empleos de hace 40 años. Claro. ¿Influye el contexto económico de la década de los 90 y de los años 2025 en esa toma de decisiones, en esa discusión, en ese reacomodo de las fuerzas económicas? Pues yo creo que sí son muy diferentes, porque en los 90 a Estados Unidos no le estaba pisando la cola a China y hoy se la está pisando, y yo creo que para Estados Unidos se levanta y a decir, necesito seguir siendo el número uno del mundo.
en todos los sentidos, ¿no? Y entonces ahí trae a un China, ahí trae a un Corea del Norte, en temas como de guerra, a un Rusia y demás, que le pisan los talones. En cuestión económica, ahí tiene a China que le está pisando los talones. O sea, China es la segunda potencia económica al día de hoy, ¿no? Y luego, hablando de los proyectos que van generando, pues también, o sea, China tiene, yo puedo atreverme a decir que tiene más tecnología ya que Estados Unidos. A lo mejor no la ha comercializado tanto como Estados Unidos, pero ya genera más tecnología que Estados Unidos. Más ciencia, más investigación, todo eso. Claro. ¿Y en qué momento entonces entra la Unión Europea? Porque ese conflicto entre dos potencias que incluso de antaño eran capitalistas contra comunistas, por decirte un ejemplo de una temporalidad, ¿qué pasó con los aliados que se rompe la relación y después Estados Unidos dice, tú también me debes? Yo creo que a lo mejor fue como que México fue el que movió el avispero, ¿no? En el 2015, 16, revisó Estados Unidos ese TEMEC. Bueno, el entonces NAFTA o TLCAN lo revisa y dice, esto no es justo para mí, lo voy a renegociar. Eliminaron, abrogaron el TLCAN y nos migramos a un TEMEC que pues prácticamente fue lo mismo. Aún a él mismo no le gustó. Hoy dice, no es justo este trato que yo mismo hice. Se vale, no es justo. Y entonces hoy que lo revisa y que estamos a un año de que se tenga que revisar el TEMEC, voltean a ver las estadísticas y seguramente a decir, a ver, con México tengo tanto de déficit, estoy importando más de lo que exporto. Y dice, seguramente han de decir, y no es el único. Si vemos la balanza comercial de Estados Unidos, yo siempre digo que una balanza se llama balanza comercial porque pues, tiene que estar balanceada, no desbalanceada. Y es lo sano. Si tienes más importaciones que exportaciones por mucho, pues no es sano para la economía. Si tienes más exportaciones que importaciones, tampoco es sano. O sea, pensarías que es todo lo contrario. Bueno, sí, que te beneficia. Exactamente. Si estar cargado hacia un lado es malo, pues cargado hacia el otro es bueno, y no tampoco. Entonces tiene que estar balanceada. Estados Unidos tiene una balanza comercial de productos nada más muy desbalanceada. Importa mucho más de lo que exporta. Seguro volteó para allá y dijo, a ver, díganme con quién tengo déficit, y alguien le haber dicho, pues con todo el mundo. Y ahí es cuando voltea con los principales, que son México, no por ser principal economía. Digo, somos la 12, pues. Pero si me voy en orden, sería China. A ver, China, ¿qué está haciendo China? Y de ahí los agarró y siguió con su guerra comercial y la hizo todavía más viva, más fuerte. Les puso aranceles de más de 100%, 140 y tantos % de algunos productos, ¿no? Y volteó a la economía número 2, que se llama Unión Europea, y ahí dijo, hey, también con ustedes tengo un déficit enorme, y los volteó a ver y dijo, voy sobre de ustedes, que si están siendo medio cuates por el tema de ser, como bien platicábamos ahorita fuera del aire, ¿no? OTAN, somos cuates, pero también, o sea, comercialmente a mí no me está conveniendo y te ves muy beneficiado de estarme mandando productos, entonces te voy a poner arancel, y fue cuando los volteó a ver. Ahora, aquí hay una parte importante de la época en la que estamos viviendo, que llegan los aranceles recíprocos. Y lo decías hace unos minutos. En los 90s, China no tenía a lo mejor la capacidad de voltearse y pelear de tú a tú con Estados Unidos. Hoy sí lo hace, y entonces, cuando llegan los aranceles recíprocos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cambia la jugada? ¿Cambia la estrategia? ¿O Estados Unidos sigue siendo el que tiene el sartén por el mango? Para muchos, diría nuestro secretario de Economía, fue darse un balazo en el pie. Yo creo que para mí, Estados Unidos midió fuerzas. Yo creo que solo fue eso, medir fuerzas. Es como, quiero ver qué tan buena o mala reacción tienen todos los países, qué tanto se me van a alinear a lo que yo haga y diga, qué tanto los pongo a temblar, y mido fuerzas. Entonces, hablando específicamente con China, puedo decir, China, bien lo comentaste, hoy está para ponerse ya ni con Sansón a las patadas, ya es muy al tú por tú y en condiciones muy similares. Pongo números, de $100 que produce el mundo, 23 los pone Estados Unidos. O sea, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos representa el 23% de la economía mundial. 15 los pone China, que es la segunda economía. Claro, está alcanzando. Ajá, está a una diferencia de 6%. 6 es Japón. O sea, el tamaño de Japón es la diferencia entre la economía de China con Estados Unidos. O sea, China más Japón igual a Estados Unidos. Por ahí puedo poner a la Unión Europea con el 20%, porque bajó por pandemia, ¿no? 20%. Entonces, Unión Europea es la economía número 2. Por eso te decía, pues volteas a ver dirían los gringos, el top offender. Se llama Unión Europea, se llama China. Y México, siendo tan chiquito, está en el top offender ahí. Entonces, hablando
de el impacto que tienen las economías, te puedo decir, China le manda muchísimo a Estados Unidos, pero no representa más del 15% de sus exportaciones. O sea, de todo lo que China manda al mundo, solo el 15% lo manda a Estados Unidos. O sea, no depende tanto de ellos. No depende tanto de Estados Unidos. Y para Estados Unidos, lo que importa de China es el 15% también. O sea, para Estados Unidos, del 100% de sus importaciones, 15% son China, 14%. Sí. Canadá, 14% y poquito. México, 15%. O sea, de México recibe más. Entonces, son sus principales proveedores. Entonces, si tú dices, de 100 pesos que exporta China, solo 15 son a Estados Unidos. De 100 pesos que importa a Estados Unidos, solo 15 son chinos. Dice, pues el impacto es igual. Si vemos qué manda Estados Unidos a China, no es tantísimo, es mucho menos. Hablamos del déficit. Técnicamente no lo necesitaría. Exactamente. Y entonces dice China, ok, no me vas a afectar tanto como tú crees. Estados Unidos dice, no me va a afectar tanto como tú crees. El secretario de nosotros de Economía dijo, es darse un balazo en el pie. Estados como dándole elecciones, le digo con todo respeto, pues dándole elecciones de Economía a Estados Unidos, y dice, casi no lo hagan, no te conviene. Y hablaban de la cantidad de personas a las que les iba a afectar, los aranceles y demás. Digo, claro que no. O sea, tú ves el tamaño de Estados Unidos, ves sus importaciones, ves el impacto, es nada. Mis cálculos, no quiero ahorita ponerlos, pues, pero es como del 2.8%. México. Aranceles a México, 2.8% de su economía. 2.8% de la economía de Estados Unidos no es ni siquiera el tamaño de México. O sea, México representa 1.4% de la economía mundial. Y hablando de Estados Unidos, es nada. O sea, ese impacto es absolutamente mínimo para Estados Unidos. Pues luego de este análisis macroeconómico y además como antecedente de la situación que se está viviendo en materia de los aranceles, ¿qué te parece, doctor Israel, si hacemos una pausa y de regreso nos concentramos en que nos ayudes a entender cuál va a ser la estrategia de defensa del gobierno federal y, lo más importante, el impacto ya económico de todo lo que hoy se ha mencionado con la economía mexicana, los aranceles, los tipos, a los sectores, cómo nos vimos afectados y entender el panorama local? ¿Te parece? De acuerdísimo. Vamos Gracias. Entonces a una pausa, regresamos enseguida. Crear una empresa familiar puede ser una experiencia increíble, pero mantenerla a largo plazo es otro reto. ¿Cómo separar lo emocional de lo empresarial? ¿Cómo evitar conflictos y lograr una transición exitosa a la siguiente generación? El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita al Diplomado en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares 2025, donde aprenderás a fortalecer tu empresa desde la raíz, entendiendo la dinámica familiar, previniendo conflictos y profesionalizando la toma de decisiones. Te esperamos este viernes 22 de agosto. Regístrate ya, en el sitio web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, ccpg.org.mx, o llámanos al teléfono 33 36 29 74 45. Tu empresa familiar merece crecer con bases sólidas. Diplomado en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares 2025. El futuro comienza hoy. Del 23 al 25 de junio, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te invita al taller de auditoría interna, una capacitación práctica y especializada para aprender a planear, ejecutar y reportar auditorías internas por procesos, con enfoque en riesgos y alineadas a los estándares del Instituto de Auditores Internos. Durante el taller, desarrollarás habilidades para evaluar si los procesos de tu organización cumplen con sus objetivos de forma eficaz, eficiente y segura. Y cómo asegurar que los recursos estén protegidos con controles adecuados para reducir riesgos. La capacitación será presencial en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, con horarios accesibles y espacios diseñados para el aprendizaje práctico. Para inscribirte, visita la página web del colegio o acude directamente a nuestras oficinas. Aprovecha las tarifas preferenciales para asociados, estudiantes y personal de asociados. No te quedes fuera. Llama ya al 33 36 29 74 45. Oh yeah, bits.
Regresamos a esta conversación con el doctor en Ciencia Jurídica y consultor en Comercio Exterior y Negocios Internacionales, doctor Israel Díaz Escobar Sánchez, quien nos está hablando de los aranceles este 2025, el tema que tiene muy movida la economía prácticamente de todo el mundo tras las decisiones importantes que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ya entendimos la situación que hay entre comunidades económicas, entre países, y vamos a concentrarnos en la situación mexicana, doctor. Evidentemente, uno de los argumentos, y bien lo señalabas en tu planteamiento de este podcast, es el que los aranceles buscan sobre todo presionar a México en lo particular y a su vecino Canadá para contener el tráfico de fentanilo. Otro tema, el tránsito de migrantes y por supuesto el cuidado de su economía, como bien nos hacías el ejemplo ya hace rato. Pero estas medidas son o pueden ser definitivas, van a ser solamente temporales o fueron el pretexto perfecto para comenzar la revisión. Lo acabas de decir, fue el pretexto perfecto. O sea, definitivamente Estados Unidos voltea, ve su balanza comercial y dice voy con todos. Quedó un tema medio pendiente, sí. Los recíprocos, perdóname que me regrese. Sí, adelante. A todo el mundo. Voltea y dice, a ver, yo no le cobro casi a nadie, o sea, mi arancel general de Estados Unidos, sus tarifs, como bien decías hace ratito, son muy bajos. Pero cuando Estados Unidos exporta, allá sí le cobran a mis productos. Entonces, bueno, a mí se me hace injusto y voy a tener que si país fulano le cobra a mis productos el 10%, pues yo le voy a poner el 10%. Ahí esa famosa lista de los aranceles recíprocos que duró una semana, 15 días más o menos, y que dijo siempre no. Insisto, no creo que una persona como Donald Trump haga las cosas y se arrepienta. Más bien es, quiero que veas, quiero asustarte, quiero darte una lección, digamos. Te acomodas, nos acomodamos. Y los quitó y dijo, como ya me han estado hablando y han estado en negociación, los voy a quitar. A China ya se los quitó. O sea, ese arancel enorme ya se los quitó. Quedaron como al 15%. China dice, yo también te los voy a quitar y ya quedaron acomodados. Ahora sí me regreso a lo que comentábamos del caso mexicano. El caso mexicano es, como bien decías, fue el pretexto perfecto. Fentanilo. Digo, pretexto y no. Con Canadá sí fue pretexto. Canadá decía, oye, pues me has comprobado, no sé, 40 kilos, algo por el estilo, que dice un reportero en una de las conferencias con la Secretaría de Prensa de Estados Unidos. Dice, oye, pero de Canadá son solo 40 kilos, más o menos, ¿no? Y dijo ella, tiene razón. Pregúntale a la mamá de una persona que haya muerto por una dosis, porque eso representa millones de dosis. Claro. ¿No? A ver si es mucho o es poco. Pues en el aspecto social, pues es un argumento válido, ¿no? Exactamente. Entendible. Pero también para el efecto de Canadá dices, a ver, y creo que ese embarque venía de México. O sea, así como México, Estados Unidos, Canadá, se regresó más o menos. Y dices, oye, también tú Estados Unidos tienes que tener cierta responsabilidad de todo lo que sucede. ¿Por qué entró? ¿Cómo salió de Estados Unidos a Canadá? Así es. O sea, toda esa partecita también deberían tomar un poco de responsabilidad y no nada más echar culpas. Fue el pretexto perfecto. Migrantes, seguramente es para ganar popularidad. Fue una promesa de campaña. Voy a acabar con la migración, etcétera. Entonces dice México, tú me estás mandando, hasta los acercamos, ¿no? O sea, si están acá, hacemos las caravanas de migrantes y dice, pues váyanse para allá. Pues sí, desde el punto de vista de Estados Unidos es México. No estás colaborando. No colaboras, claro. Que es además una problemática que ocurre en otras partes del mundo, ¿no? La migración africana hacia Europa, por ejemplo, o en el Medio Oriente hacia las comunidades más libres. Sí, exacto. Entonces, pues para Estados Unidos es o arreglas esto, tema fentanilo, tema de migración, o te pongo aranceles. Y otra cosa también interesante es que se invocan leyes del pasado o leyes vigentes en Estados Unidos de protección de la economía. Todas son totalmente válidas porque hay algunas que se refieren al contexto de la guerra de 1970, por ejemplo. Sí. Sí son válidas. Por ejemplo, por ahí la de 1969, 70 que comentas, es le decimos ley, pero es un act. Para Estados Unidos todos son acts, como actos. La IEPA, International Emergency Economic Powers Act, que es una ley que le da poderes al presidente por una cuestión de emergencia económica, más o menos, entre otras cosas, ¿no? Entonces dice, yo tengo el poder de hacerlo. Lo que pasa es que para el caso de México lo pone en la Constitución y listo, ¿no? Pero acá es como aparte, decir, señor presidente, en este caso usted puede hacer lo que usted considere. Los organismos internacionales, nadie hemos escuchado de la ONU por el tema de Ucrania. Yo no vi que la ONU dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo Rusia?
Espérate, yo no lo vi. Ahora, en este caso, yo no veo a la Organización Mundial de Comercio. Tampoco. No la veo. Diciéndole a Estados Unidos nada. ¿Por qué? Yo creo que porque pues es el patrocinador número 1. Entonces, No quiere que le pase lo que la OMS. Ajá, exacto. Es el patrón se nos va a enojar. Entonces, mejor ahí muere. Puede ser. Pero también a lo mejor no lo dice porque está dentro de los acuerdos internacionales. O sea, yo puedo resumir la globalización hablando en los acuerdos internacionales, que es disminuye barreras arancelarias, elimínalas, disminuye barreras no arancelarias, elimínalas en la medida de lo posible, siempre y cuando no te hagan daño. Entonces, si tú al eliminar aranceles tienes afectación en tu economía, no lo hagas, súbelo. Si tú al eliminar barreras no arancelarias puedes afectar flora, fauna, economía y demás, no la elimines, ponlas. Y nosotros lo vemos como un derecho para nosotros, o sea, nosotros México. Y parece que Estados Unidos no tuviera ese derecho de hacerlo. Y hoy que a lo mejor Estados Unidos podría decir, hey, yo estoy haciendo lo que ustedes han hecho toda la vida, protegiendo a mi economía. Ustedes creen que no me hace daño, ustedes creen que soy invencible, omnipotente. Pues hoy lo necesito y lo puedo hacer por organismos internacionales. Y como esa ley que comentas, efectivamente también lo puede hacer, invocar a su ley, a la IEPA y decir, voy a protegerme. Ahora, finalmente hubo aranceles que sí se quedaron, específicamente de los sectores de la manufactura industriales. Uno de ellos es el aluminio y el del acero. ¿Y qué otros más recuerdas que ya definitivamente, y no sé si también desde tu perspectiva, van a ser inamovibles? Automotriz. Automotriz y autopartes, principalmente automotriz. Por ahí parece que libramos el tema de las autopartes, pero sí el tema automotriz. Ojalá no inamovibles. Bueno, ya nos quitaron del 25%, nos bajaron el arancel al 15%, si mal no recuerdo. Lo bajaron y ya las automotrices, ojalá pudiera decir mexicanas, las del mundo que están en México dijeron, así no tengo tanta afectación. Y entonces podemos decir, bueno, ya es como Nissan dijo, así yo no puedo estar en México. Y Nissan tiene toda la vida en México. Y tiene toda la vida en México no solo para México, sino para Estados Unidos. O sea, todas las empresas que están aquí, hablo de la automotriz, los que hacen carros en México, es para Estados Unidos. Fabrican barato para enviarlo a Estados Unidos. En un 70% podría yo decirlo. Salvo el tema de Mercedes-Benz, que está en Aguascalientes. Yo la otra vez le di clases a una chava que trabaja ahí y me dice, no, exportamos muchísimo a Europa. Dije, bueno, es como una excepción, pues. Claro. Pero si BMW o las General Motors, Stellantis, etcétera, son por y para Estados Unidos. Entonces ya algunas ya empezaron a decir, así sí puedo sobrevivir. No tan contentas, no tan felices. Y vuelvo a lo que te decía hace ratito, Víctor. Le estás quitando competitividad a tus propias industrias, o sea, a tus propias marcas, cuando traes tanta presión de los chinos en el sector automotriz. Trae muchísima presión de los chinos con Tesla, en el sector autoeléctricos, ¿no? Claro. Trae muchísima presión de los no eléctricos contra Ford, o sea, le estás quitando a tus propias empresas muchísima competitividad. Y si me dieras a elegir, si yo fuera a Estados Unidos, me dieras a elegir las Mazda, las Toyota, las Nissan, que son japonesas, incluso que son como más cuates, digamos, o más de antaño la relación, los alemanes con Mercedes y demás, o los chinos, pues yo intentaría buscar hacer una alianza de los de siempre contra los chinos. Yo, Israel, no tengo nada en contra de los chinos, vivo como mucho por ellos, pero si yo fuera a Estados Unidos diría, ¿cómo le ayudo a darles más competitividad? Sí, tiene prohibición para que entren a Estados Unidos carros chinos, etcétera, pero ¿por cuánto tiempo? O sea, es una aspirinita nada más, pero ¿qué voy a hacer para fomentar la competitividad de mis marcas? Me olvido de los demás, de un General Motors, de un Ford, de un Dodge Chrysler y demás, pues. Todo esto al final de cuentas repercute en la economía del país y incluso de nosotros mismos. ¿Cómo se puede enfrentar este problema? Es decir, ¿el gobierno mexicano tiene, desde tu perspectiva, un planteamiento claro para poder atender a la problemática o todavía no? Sí. Sí lo tiene. Claro, como siempre. Mal. Claro, insuficiente. Escueto, no sé cómo decirle. Sí. Chafa, cortoplacista, débil. Yo siempre lo asemejo a ese hijo sobreprotegido que, lo digo con todo respeto, pues, pero lo sobreproteges, no le haga nada, no, y se vuelve un inútil. Okay. Esa es nuestra industria en México. Nuestra, porque la automotriz no es nuestra, la electrónica no es nuestra, la aeroespacial no es nuestra, las
que genera mucho valor agregado, no son nuestras. De semiconductores tampoco. No es nuestra, nada es nuestro. Lo único nuestro es cuáles te gusta: textil, confección, calzado. La producción agrícola. Claro, gracias. Algo de la agrícola, el tequila y demás. Pero ¿dónde se genera mayor valor agregado? En las que no son nuestras. Y no perecederas. Exactamente. Y entonces la nuestra, la que sí es nuestra, es ¿cómo le hago para el calzado? Dieron a conocer un plan para la protección y fomento. Le llamaron fomento, o sea, no solo protección, porque si fuera protección, digo, está bien. ¿El plan hecho en México? No, pues después hace 15 días. De hecho, hoy salió una publicación de precios estimados, que es para proteger, pero para fomentar, creo, la reestructura. Y dices, espérame, ¿con eso quieres? Nada más vas a proteger. Es como, a mi hijo no le peguen, punto. Pero eso no lo fomenta en nada. Es a lo mejor aventarlo a los trancazos, pero ayudarle, ir a los trancazos con él, inyectarle dinero y demás. Entonces, presionarlo a la innovación. Exactamente. Luego hablamos de fomento cuando solo es proteccionista. Entiendo perfectamente que hay mucho contrabando en los sectores que estoy platicando, ¿no? Textil, confección, calzado, hay mucho contrabando. Técnico le llaman. Subvaluación, me costó 10, pero voy a decir que 5 para pagar menos aranceles. Y evidentemente eso genera una competencia desleal en el sector, en el mercado nacional. Y eso sí o sí hay que abatirlo. Venía escuchando y ojalá cuando dicen vamos en contra de comercio exterior, ahí está la recaudación, lo dijo el secretario de Hacienda. Lo acaba de decir el secretario de Hacienda. Vamos en contra de vamos a recaudar más en operaciones de comercio exterior. Ojalá lo entiendan bien y ojalá se busquen toda la corrupción que no quiero decir que hay, pero que si le pregunto hasta a mi hijo o a mi hija, va a decir, pues sí. Si yo le digo, hijo, eso es piratería, no debería entrar al país porque no está hecho en México. Si yo le pregunto, ¿cómo entró? Va a decir, pues alguien hizo trampa, ¿no? Claro. Y entonces toda la piratería que no se echa en México, porque hay alguna hecha en México, toda la piratería, ¿por dónde entró? Por las aduanas que controlan el gobierno de México. Definitivamente. Y luego decían, sí, los agentes aduaneros. Es como Estados Unidos volteando nada más a ver a quién echa la culpa. Es, a ver, no solo la gente, porque dicen, los agentes aduanales, debe de haberlos, pero la mayoría son muy buenos. Y entonces es que como querer buscar donde no vas a encontrar, o sí, 1, 2, busca donde sí vas a encontrar. O sea, busca donde no has buscado. Claro. Y ahí vas a encontrar como el oro, ¿no? Porque además eso entró a petición de un empresario, ¿no? O una persona, un particular que decidió que ahí había una oportunidad de negocio evadiendo aranceles, evadiendo impuestos y evadiendo las reglas comerciales establecidas. Exactamente, sí. Entonces hay empresarios pues que sí quieren hacer trampa y sí, buscan en los empresarios, pero también alguien ahí adentro de las instalaciones, alguien está haciendo las cosas no bien. No sé si tengas algún comentario final para entender hacia dónde tendría que ir la estrategia y a nivel empresarial las recomendaciones para poder enfrentar todo lo que se viene, porque va comenzando. O sea, estamos apenas por llegar a la mitad del año. Esto apenas va comenzando, aunque se sienta que ya lleva décadas. Sí, pero para el caso de México, yo siempre, igual que el gobierno, y me siento con el derecho de decirlo, debemos de tener una política industrial. ¿Qué es eso? No sé. Yo en los 10 y tantos años que tengo en esto, solo me la puedo imaginar, porque nunca he visto que el gobierno diga, esta es la política industrial. Hablan del plan México, ¿no? Que incluye el hecho en México y demás, exactamente. Todo, sí. Pero dime cómo. O sea, dime cómo. O sea, planes, híjole, tengo miles. Pero la estrategia de cómo lo vamos a lograr, nunca. Como buenos políticos, nunca la dicen. Y entonces el plan se vuelve en unas lindas intenciones, nada más. Decir, qué padre que quieras esto, pero no dices cómo. O un acuerdo de, tú espérame, yo sé mi cuento. Yo lo voy a resolver, yo te digo cómo, pero ya que lo haga. Sí, exacto, sí. Es como ese discurso político. Y perdóname que parezca que estoy criticando, pero no decimos cómo. O sea, yo he visto, tengo clientes que quieren abrir turnos para jalar la producción que tenía China y jalarla a México. No hay gente que quiera trabajar. No hay infraestructura para poderlo hacer. Yo he visto cómo tengo unos clientes chinos que dicen, a ver, no lo vamos a hacer en China, hazlo en México. Y entonces, no sé, una funda para una silla de asiento de bebé, la funda. Para cuando la tienes que viajar, para poderla meter como sin maleta, ¿no? Esa empresa no encontraba quién le pudiera hacer eso en México. Una funda textil que no. Entonces deberían de poder levantar la mano
y decir, oye, quiero hacer esto, gobierno, ayúdame a poder recibir este proyecto, ¿no? Tengo un cliente que le voy a tramitar su programa IMEX y le dije, oye, pues se va a tardar y es un suplicio, un martirio y un viacrucis y todas las cosas, calvario y todas las cosas feas que se te ocurran, ¿no? Dice, no, Israel, nosotros es un israelita el dueño. Nosotros tuvimos juntas con la Embajada de México y nos jalaron de esas mediciones comerciales, nos jalaron a México y nos dijeron que nosotros somos chiqueados. Le dije, espérame, perdóname que te voy a quitar, ¿cómo dicen? A bajar de tu nube. La realidad es que se van a olvidar de ti y que te van a dar un tratamiento igualito en la Secretaría de Economía cuando tramitemos tu programa. No hay de aquí, yo no veo favoritismos. Ojalá a lo mejor pudiera decirte, ve con el embajador, que vaya con no sé quién y que regresen y digan, dénselo. Pero yo veo que no, a cada quien hace su chamba. Yo te convenzo, listo, ya está, sí. Bien convencido, sí. Ahí te ves, te quedas solo. Ese cuate necesita importar supercomputadoras para que filmen a las personas haciendo cosas y aprendan, se haga una base de datos de aprendizaje de los movimientos de las personas, de los humanos, para que con ese aprendizaje se convierta en software, metérselo a robots y sepan, no sé si vieron cómo se agarra un vaso, lo aprendieron súper bien de los movimientos y hacerlos más naturales. Y me dijo, es que esa tecnología que México sea, wow, y demás. Dije, sí, pero a nuestro gobierno no le importa. Mañana te van a dar el tratamiento normalito. Y en la aduana, cuando quieras importar tus supercomputadoras, te van a pedir igual de requisitos que a Juan Cuerdas. Y no estamos materializando entonces el acuerdo por México. Exacto. O sea, la realidad entonces tendría que ser se proyecta, se plantea, se propone y se actúa en consecuencia para que se vea el resultado. Si no, no va a funcionar. Sí, claro. Y digo, la burra no era arisca, la hicieron. Entonces es, oye, pero ¿por qué no me favorecen a mí? Es que si lo hacen contigo, lo tienen que hacer con el mundo entero, ¿no? Entonces, o todos coludos, perdóname tanta expresión tan coloquial, o todos rabones. Entonces no puedo tratarte mejor a ti porque luego van a pensar que es corrupción, favoritismo y demás. Entonces lo que yo veo es eso y está bien, pero aprovechar proyectos, no, cero. Es el nearshoring que en algún momento vine aquí contigo y hablamos de eso. ¿Quién lo aprovechó? Sí. Nadie, ya se nos olvidó, adiós, es un tema del pasado. Y eso que la otra vez me mandaron un artículo de el director para América Latina de un superbanco que dijo, México va a aprovechar el nearshoring. Yo dije, pues, ¿dónde? Ya no lo aprovecho. Por lo menos en Jalisco ya no se vio, ¿no? Que es lo que nos toca aquí cerca. Pues muy interesante el tema, sin duda alguna, de los aranceles. Te agradecemos la charla hoy con el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, doctor Israel Díaz Escobar Sánchez, doctor en Ciencia Jurídica y consultor en Comercio Exterior y Negocios Internacionales. Esperemos vernos próximamente para seguir tratando estos temas interesantes. Gracias, Víctor, a ti. Nos vamos, cuídese mucho. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.